Pues un placer volver a escuchar este río que vuelve a Nit de Misteris. La semana pasada ya introducíamos con un arcano fantástico, Lemat el Loco. Y hoy vamos a continuar con esas pequeñas clases llenas de sabiduría en relación al tarot con nuestros amigos de la Escuela Lemat. Encarna Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy va? bien, perfecto. Sí. Daniel Rodés, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues una vez más aquí. Y estamos en esas introducciones que estamos realizando en torno a diferentes arcanos de la baraja, en este caso del tarot de Marsella. Y hoy tenemos encima de la mesa a una figura que entre los dedos porta una especie de probeta. Ahora me rectificaréis, obviamente. Y hay una mesa en la cual está manejando diferentes cosas, una llama de luz en el suelo. Bueno, hay diferentes aspectos interesantes. Y el nombre en francés, Le Bateleur, Sí. el mago. Sí, esta es la carta que lleva número 1 en la baraja del tarot de Marsella, es Le Bateleur, ¿no? Es sugerente todo lo que dices de la llama de fuego, en realidad es una planta de espinas. ¿Ves? No. Pero fíjate, Pero por eso he bueno, dicho, sí, lo sí, que no, yo veo pero- al principio, ¿no? Pero lo que tú dices está bien, porque cuando uno ve una imagen del tarot, lo que ocurre es de que se produce, digamos, como la manifestación del inconsciente. A veces tú Claro, ves claro. cosas en las cartas que quizá no es la idea original, pero sí que tiene un significado. Fíjate Es decir, que me ha llamado la atención eso. Luego claro, le daremos una vuelta al claro, tema. para ti el tema este de la llama, de la luz y Sí. demás, pues seguramente pues tiene importancia y para ti es un elemento fundamental a la hora de la relación que tendría, ¿no?, con esta carta. Le Bateleur, o el mago, con el que se conoce habitualmente, es el prestidigitador. Es decir, es el que nos hace un truco de magia. Ujú. Porque lo que tiene es una varita mágica en su mano que está orientada apuntando exactamente a su otra mano donde sujeta una moneda. Es decir, que el mago está tratando de transformar la materia o la realidad. Y el elemento fundamental del personaje del mago del tarot es el sombrero en forma de 8 horizontal, en forma de infinito, Sí. que nos está dando la clave de que esta carta nos está mostrando el poder del pensamiento, el poder de la mente. Es decir, la mente es infinita. El ser humano a través de su mente puede conseguir cosas extraordinarias. Y de esa manera diríamos de que la mente humana puede también transformar, como el mago, nuestra realidad. Nosotros podemos conseguir con nuestra mente aquello que deseamos, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Pero el aprendizaje de vida de este arcano sería el pensamiento positivo, aprender a pensar en positivo, sabiendo que si tú piensas en positivo atraerás elementos positivos a tu vida, tratando de apartar pensamientos negativos que te atraerán solamente penalidades o sufrimientos. Es decir, es la ley de atracción, en suma, lo que nos muestra el mago del tarot. La ley de atracción, que significa de que el pensamiento crea la realidad. Todo lo que nosotros vivimos es el fruto de lo que hemos pensado anteriormente. Es la generación. El pensamiento genera la realidad. Esta sería un poco la idea general, ¿no?, que se escondería detrás de este personaje, del mago. Bueno, el mago representa a la presencia del ser dentro del cuerpo, dentro de cada uno de nosotros. Y nos enseña a que debemos de utilizar la mente intelectual y la mente supraconsciente, es decir, la supraconciencia, porque tenemos las dos mentes. No es una mente, sino que es una mente superior y una mente inferior. Por eso está ya el mago en el cuerpo, que representa la dualidad, ¿no? Entonces, el mago nos enseña que tenemos que tener conciencia de nuestro potencial, del poder divino y creador que tenemos. Por eso se dice que el poder del pensamiento es creador, pero también está hablando del poder de la mirada y del poder de la palabra. Cuando una persona está mirando algo, está cristalizando ese algo. Es decir, cuando tú ves un objeto o ves un lugar, ya lo cristaliza y lo materializa y sabes que aquello se va a dar. Entonces nos enseña primero a utilizar la mente poderosa que todos tenemos. No hay nadie, por muy mundano que tú seas, que no te dediques al mundo espiritual, que no quieras saber, que ignores el conocimiento espiritual, aún así, ese espíritu divino y ese poder está dentro de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que lo ignoramos. Y entonces el mago nos dice, tenéis que aprender a usar esos poderes y saberlos aplicar. Porque si tú tienes un poder, lo desarrollas y lo descontrolas y no lo sabes administrar, puedes tener conflictos, puedes tener problemas. Una persona que se concentra puede
encender algo, puedes mover objetos, puedes hacer miles de cosas con el poder. Pero lo más importante es aprender a hablar, porque el mago es el que sabe hablar, es el que sabe escribir. ¿Por qué? Porque nos está enseñando a aprender a comunicarnos. Si nosotros nos comunicamos con el cielo, tendremos una mayor sabiduría, porque aquí en la tierra, en la materia, sí, nos comunicamos con los libros, hacemos estudios, vamos a la universidad, que es lo que nos indicaría el mago, el aprender de los libros, aprender de las universidades, de las escuelas, de toda la gente que te rodea. Pero el mago te lleva mucho más allá. Tienes que aprender a escuchar la voz de tu maestro interior, porque el poder está en el interior y es ilimitado. Yo quería explicar esto porque es muy importante de que la gente ya tome conciencia, porque la gente va por el mundo totalmente desquiciada, bloqueada, importándole 3 pepinos lo que le pase al vecino, al de al lado. Le da igual a la gente va a la suya, es más, no creen en nada. Y cuando de repente alguien se enferma a una persona que tú conoces, ¡ay, pobrecito, que la vida es injusta! No, la vida no es injusta. La vida te enseña que tienes que aprender a respetar a tu cuerpo, a respetar a tu energía vital, tienes que trabajar con tus elementos, porque él lleva todos los elementos. El mago lleva el elemento aire, que es el pensamiento, representado aquí por el cuchillo. El cuchillo, la espada, es lo mismo, símbolo del poder del pensamiento y del poder de la palabra. El cubilete nos está representando el poder de la copa, que significa la mente creativa, porque tenemos una mente creadora y tenemos que tener en cuenta que ese poder creador, ¿de dónde nos viene? La intuición, ¿de dónde nos viene la percepción? ¿De dónde nos viene la revelación? Nos viene de arriba, de una mente superior. Si nosotros lo aplicamos en la materia, podemos tener trabajo, podemos tener una vida sana, podemos tener un ambiente agradable, pero tenemos que currarlo, tenemos que trabajarlo, porque si vamos esperando que la vida nos dé todo hecho, pues lo tenemos como muy difícil. Entonces el mago lo que nos enseña es a saber utilizar todos los elementos. El mago es la fuerza de voluntad, es la voluntad interior que tenemos. Cuando estamos enfermos tenemos que sacar la fuerza de voluntad para podernos curar. Y lo que tenemos que hacer es comprender que tenemos un trabajo que realizar con nuestra genética, porque mucha gente se pone enfermo y dice, es que como eso es genético no tiene solución. Si una persona ha heredado un cáncer de su papá o de su mamá o de su abuela o de la bisabuela, o ha heredado, no sé, pues un trastorno en la sangre, en la circulación de la sangre, todo eso se dice, es genético, es heredado, ya no hay solución, tienes que ir al médico. Pues sí, hay que ir al médico para tratar el cuerpo físico. Pero si no tratas cuál es el origen y cómo cambiar esa información genética a través de la palabra, de los nombres de Dios, a través del tarot, podemos sacar la información de quién tuvo esa enfermedad y combatir ese origen que provocó esa enfermedad, y la enfermedad empieza a desaparecer, porque el ADN se puede modificar con palabra, con información. El mago es el poder comunicador, por lo tanto es el poder de la información. Una información puede transformar tu vida. Estoy hablando demasiado. No, estamos asistiendo a una clase, ¿no? Lo que decíamos, una introducción a lo que serían los arcanos del tarot. En este caso, además has terminado diciendo algo que yo creo que es fundamental. La información es poder, la información es básica, ¿no?, para poder manejarnos en el mundo. Y el mago, en definitiva, representa un poco ese otro aspecto que yo creo que también es fundamental y que lo has comentado antes, el poder de la palabra, ¿no? Uh-huh. La magia, al fin y al cabo, se desarrolla de alguna forma a través de la palabra. Claro, por supuesto. Por eso es importante hablarle a los elementos y a los elementales, porque si tú dejas que los elementales te invadan, evidentemente va a tener pensamientos negativos, acciones negativas, emociones negativas, porque el agua es una emoción. Entonces, si tenemos el poder de controlar esa mente creativa, que es el elemento agua, si podemos controlar las emociones, podemos controlar las enfermedades, porque muchísimas enfermedades vienen por problemas emocionales. Eso cada vez más, ¿no? Parece que se está dando, ¿no? El tema de controlar las emociones, que las emociones son causa, o al menos afectan en cierta medida algún tipo de enfermedades. Y es curioso cómo vamos yendo de un tema a otro, a través de una simple carta, ¿no? Es que hemos empezado teniendo una simple cartulina encima de la mesa y toda la información y todo lo que estamos desarrollando a través de ella. Se puede hablar horas sobre cada lámina del tarot, horas, porque tiene muchísima información desde diferentes ópticas, ¿no? Uno de los elementos sugerentes de esta carta es que este es el prestidigitador, pero también es la ilusión.
Lo que nos lleva también a la cuestión de nosotros qué es lo que tenemos, una ilusión o una realidad. Sí. Y además, la gente nos dice la verdad o nos engaña. Por ejemplo, la televisión, lo que vemos nosotros en televisión, ¿es verdad o es ilusión? Por ejemplo, nos dijeron de que en Irak habían armas de destrucción masiva y eso fue el argumento para poder invadir Estados Unidos, el país. Sí. Luego se demostró de que no era cierto, pero todo el mundo se lo creyó. Entonces, muchas de esas informaciones que llegan a nosotros las tomamos a veces como ciertas, como verdaderas, pero a lo mejor no lo son. Entonces, el mecanismo de la mente va también en esa idea. A veces nosotros tenemos un pensamiento que podríamos llamar engañoso, pero tiene una función, que es la de despertarnos la ilusión por hacer algo. Es decir, a mí me puede venir la ilusión por viajar a un lugar, creyendo que me voy a encontrar ciertas cosas que yo he pensado. Pero la realidad será otra. Cuando yo haga el viaje, seguramente no viviré lo que yo pensaba, sino que viviré otras cosas. Me encontraré con sorpresas, me encontraré con personas que ignoraba. Es decir, que la ilusión lo que hace es movernos. Por esto la carta del mago es una carta de acción, de inicio. Es una carta que comienza. Y ese comienzo siempre tiene que ver con la motivación, ¿no? Con la ilusión. Entonces, ahí diríamos de que ese planteamiento del mago sería ¿no? Es decir, la ilusión o la realidad. Uno de los efectos de la mente es el poder de la sugestión. Y el mago es la sugestión. Es decir, cuando una persona está bajo los efectos de una sugestión, ella cree que lo que está viviendo es real. Pero quizá, si esa persona está bajo un trance hipnótico, eso no es cierto. Es decir, en un trance hipnótico la persona cree, por ejemplo, pues no sé, que se está quemando, ¿no? Con el toque de la mano, y sin embargo no es cierto, pero la mente se lo cree. Con lo cual diríamos de que todo aquello que la mente cree firmemente, para la propia mente es realidad, aunque para los demás sea ilusión. Es decir, que la mente es capaz de convertir en realidad todo aquello que ella cree o piensa. Y ahí, claro, esto se puede utilizar en sentido positivo o negativo, ¿no? Como todas las cosas, ¿no? En sentido positivo sería dirigir nuestra mente para conseguir los objetivos que nos hemos planteado, creyendo firmemente que lo vamos a lograr. Cuando el mago sale invertido en una lectura, hablamos del saboteador. Es decir, cuando hay las dudas. Yo no creo que lo consiga, no me veo preparado, yo creo que esto es difícil. Estos pensamientos son pensamientos saboteadores, porque lo que hacen es romper esa fuerza mental de que nos lleva a través de la voluntad a conseguir los objetivos. Yo quería añadir que como el mago es nuestro maestro, perdón, que nos está enseñando para que los pensamientos no sean engañosos y pensemos si es verdad o es mentira, porque lo que para mí puede ser verdad, para otro puede ser mentira. Sí. Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque por la educación, por la forma de pensamiento, por cómo me han inculcado a mí las cosas, cómo te han inculcado a ti, cómo le han inculcado a otro. Entonces la mente puede traicionarte. Pero el mago nos enseña, no solamente te quedes con la mente intelectual, conéctate con la mente divina, y esa mente divina está en el corazón. Y siempre que tú sientas algo, llévalo a cabo porque no te va a engañar. Jamás te vas a equivocar cuando tú decidas hacer cosas con el interior, porque es la fuerza de voluntad del corazón, que es la magia del corazón, que es la magia creativa. Esa nunca va a ser mentira, nunca. Aunque haya 1000 personas diciendo lo mismo, contrario a lo que tú estás diciendo, tu verdad interior siempre va a dar fruto y el resto de los 1000 no. ¿Por qué? Porque no estamos entrando en un pensamiento variable, sino en un pensamiento divino, y ese jamás te falla. Y esa es una de las lecciones del mago. Yo quería poner un ejemplo de una chiquilla que tuve ayer. La conozco desde que nació, pero bueno, ahora ya tiene 21 años. Y me contaba la chiquilla, he estado sufriendo muchísimo porque me inculcaron pensamientos que no eran míos, la educación de mi mamá, la educación de mi papá, la educación de mi abuelita, me inculcaron cosas y yo tenía que hacer lo que ellos, para quedar bien con ellos, yo tenía que estar haciendo lo que ellos querían, lo que ellos veían bien. De hecho, tuve que elegir la carrera que ellos me implantaron, porque ellos decían que con eso yo me iba a ganar mejor la vida. Me colocaron porque tenían amistades en una empresa internacional o multinacional, y yo era un fracaso porque me sentía allí atrapada, acorralada, haciendo cosas que a mí no me gustaban. No lo sentía, me estaba muriendo. Cogí una depresión fatal.
Finalmente tomó la decisión de escuchar a su corazón y Plego se marchó. Los padres, están locas, bueno, lo típico. Se metían también en las relaciones, es decir, que estaba condicionada por los pensamientos de los otros, porque los padres lo que querían era lo mejor, pero según el criterio de ellos, no según la experiencia de este ser. Este ser vino a hacer otra cosa, pero claro, estaba inculcado por la idea de los papás y de la familia. Y el día que ella decidió romper con todo, pensaran lo que pensaran, y tomó la decisión con el corazón, se encontró con un trabajo en un centro social donde está ayudando a mucha gente, está dando clases a personas con dificultades, o sea, niños que no están en un colegio normal y habitual, o sea, corriente, y ahora se siente feliz, libre, y todo le empezó a cambiar. Entonces ella me decía, yo tuve que dejar de pensar por lo que los demás me inculcaron para ser yo misma, y ahora soy yo misma. Entonces, este es el ejemplo. Pongo el ejemplo porque encaja con el mago. Porque decimos, no hagamos caso a los padres. No es que los padres te enseñen o te eduquen con mala intención, sino desde los criterios que ellos recibieron. Si para ellos era bueno trabajar en una empresa internacional o multinacional porque es rica, porque es poderosa, porque ahí tienes el futuro asegurado, si quien te dice que mañana esa empresa no va a pique y se va a romper. O sea, que no es cuestión de lo que tú te imaginas, sino que cada ser ha venido a hacer un papel, ha venido a realizar un trabajo. Y ese ser tiene que sentirse cómodo en ese trabajo, no en lo que nosotros le queramos poner como ideas a nuestros hijos. Yo creo que nuestros oyentes estarán disfrutando como lo estoy haciendo yo, ¿no? A veces me gustaría que hubiera alguien conduciendo el programa para yo quedarme sentado tranquilo escuchando sin necesidad de intervenir, ¿no? Porque uno va aprendiendo cosas, ¿no? Y además le van viniendo a la mente cuestiones, ¿no? Tal y como vais contando, pues uno piensa en cosas que le han sucedido a uno mismo, ¿no? Claro. Pues mira, lo que me está contando resulta que yo lo viví también y actué de la misma manera o no actué de esa manera, ¿no? Y vuelvo a insistir, y todo sale a través... Y ya sé que queda mal decirlo, ¿no? Una cartulina que está encima de la mesa. Uh-huh. Es que es tremendo, ¿no? Bueno, porque yo siempre suelo decir de que la desgracia, digamos, del tarot es ser considerado un juego de cartas, ¿no? Sí. Porque en realidad el tarot para mí no son cartas, son láminas. Cada lámina tiene muchos elementos simbólicos. Lo que pasa que, mira, las hemos conocido como cartas, ¿no? Pero en realidad las podríamos tener como una especie de imágenes, de cuadros, claro, en que cada uno fuera un motivo de estudio. De hecho, parece, y es lógico, obviamente, ¿no? Que hay miles de libros en relación a plantearse la simbología de algunas pinturas de grandes autores, de grandes pintores, de grandes cuadros, que efectivamente tienen esa simbología. Pero cuando nos encontramos un dibujo, una lámina del tarot que es símbolo puro, parece como que vamos a dejarlo aparte, tampoco hay que hablar perdón, es que estamos hablando de simbología pura, ¿no? Sí. Claro. Igual necesitaríamos un museo. Por ejemplo, la mesa representa ahí una mesa cualquiera que lo vea, parece que es que estamos hablando de una mesa de comer, pero lo que nos está hablando es de que debemos de apoyarnos y alimentarnos del conocimiento espiritual para que se sostenga. Entonces, como tiene 3 patas, ¿de qué nos está hablando? Pues del conocimiento del Padre, de la Madre y del Hijo, que es cómo se mueve la energía. Es el movimiento de la energía, tu creatividad, la mente imaginativa, por eso se llama imagen. Ahí vemos una imagen del tarot, la mente imaginativa, pero también vemos en el gorro del infinito una mente superior. Entonces te está diciendo, no está separada, está junta, está dentro de ti. Utiliza las 2 mentes y tendrás el éxito garantizado, tendrás la victoria. Porque lo primero que te viene es la voluntad para vencer las adversidades que cotidianamente se te presentan en la vida. Entonces, claro, cada uno de los símbolos nos está hablando de un trabajo a realizar. Las cartas del tarot están llenas de elementos misteriosos y extraños. Concretamente, en la carta del mago, la mesa solo tiene 3 patas, le falta una pata, porque hay una parte de la mesa que termina con el dibujo. Por tanto, no se ve cómo termina esa mesa, queda en la incógnita. Y esto es algo común a todas las cartas de la baraja. Todas ellas tienen elementos que no están en realidad dentro de la lámina, que se escapan del límite, del borde. Y eso es también para sugerir ideas, ¿no? Es decir, para dejarla, digamos, en el mundo de la imaginación, ¿qué es lo que podemos nosotros imaginar que hay en esa parte que no se ve en la figura? Bueno, hablaremos otro día de este tema. No, podemos estar aquí si queréis toda la noche, ¿no? Sí, están los dados, está el cuchillo, o sea, hay están símbolos, las plantas. Comentamos que hay símbolos que se ven y hay otros que no se ven, ¿no? Hay símbolos que no se ven porque se escapan del límite del dibujo.
Y esto daría para otro tema. Eso es muy interesante, ya hablaremos de esos símbolos que no se ven. Que no se ven. Es curioso, es verdad, porque está esa lámina que se ve la mesa cortada, es decir, no vemos el final de la mesa. Sí. ¿Qué habrá en ese trozo de mesa del mago que no vemos? Tenemos Daniel? una respuesta para esto. La Que la semana- podemos dar la La semana semana que que viene. La semana que viene hablaremos de qué hay en la mesa Podemos del saber, mago. lo demostraremos aquí, qué podemos demostrar, qué es lo que hay en esa parte de la mesa que es invisible en esta carta. Hablaremos de eso y de muchas otras cosas. Encarna Sánchez, muchas gracias. A Daniel Rodés. Muchas gracias. Vamos a recordar los teléfonos, direcciones y demás cuestiones para que se puedan poner en contacto con vosotros. La más fácil, más sencilla, tarotmarsella.com, que es la plataforma a través de la cual puede acceder